Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es básicamente el cerebro de nuestro código en JavaScript, las funciones. Son esa pieza clave para que todo lo que construyamos sea limpio, modular y, lo más importante, reutilizable. Si alguna vez el código se ha convertido en un monstruo inmanejable, bueno, aquí vamos a ver cómo domarlo. Y para empezar, miren esta frase de Brian Kernighan, que es potentísima. Nos recuerda algo fundamental. La claridad y la simpleza no son un lujo, son una necesidad. Escribir código de forma inteligente desde el inicio es, sin duda, la mejor estrategia para ahorrarse dolores de cabeza en el futuro. Este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con el problema del desorden. Luego presentamos a las funciones como las heroínas de la historia. Vamos a ver cómo funcionan por dentro, las pondremos a prueba en un caso real y al final nos quedaremos con la idea clave: pensar en módulos. Muy bien, primera parada, el desafío del código caótico. Aquí es donde vamos a entender por qué la estructura en programación lo es absolutamente todo. Para valorar lo que tenemos hoy, viajemos un poquito al pasado. Como lo describe el libro Eloquent JavaScript, los primeros programas eran una locura. Requerían una disciplina casi sobrehumana. Imaginen, cada mínimo cambio era un riesgo gigantesco. Fue esa complejidad la que nos obligó a buscar mejores maneras de organizarnos. Y eso nos lleva a esta comparación que es genial. A la izquierda, el infame código espagueti. Un enredo total donde todo depende de todo. Un cambio por aquí y ¡pum!, se rompe algo por allá. A la derecha, el ideal, el código modular. Piensen en él como piezas de Lego. Cada bloque tiene su función, es fácil de entender, se puede reutilizar y si algo no funciona, se cambia esa pieza y listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos con Legos en lugar de con espagueti? La respuesta nos lleva directamente a nuestra segunda sección, las funciones, que son justamente nuestros bloques de construcción. A ver, en su forma más pura, una función es eso. Un paquetito de código que hace una tarea específica. Le ponemos un nombre, la llamamos cuando la necesitamos y ella simplemente hace su trabajo. Es la unidad más básica que tenemos para abstraer y reutilizar lógica. Ahora, lo interesante es cómo podemos crear estas funciones. Por un lado, tenemos la declaración de función. Esta tiene una magia especial llamada hoisting. ¿Qué quiere decir? Que JavaScript la eleva al principio de todo su contexto, así que podemos llamarla incluso antes de que aparezca en el código. Es como si el programa ya supiera de antemano que existe. Por otro lado, la expresión de función se comporta como una variable normal, o sea, solo podemos usarla después de haberla definido. Y entonces, llegó la sintaxis moderna. Las funciones de flecha, o arrow functions, son más cortas, más limpias, y como se ve aquí, si la función solo tiene una línea que devuelve algo, nos podemos olvidar de las llaves y hasta de la palabra return. Pura elegancia y claridad. Ok, pasemos ahora a la mecánica. ¿Cómo se comunican las funciones con el resto del código? ¿Dónde están sus límites? Vamos a explorar todo eso en esta sección sobre parámetros y el famoso scope o alcance. Primero, algo clave. La terminología. Pensemos en una función como si fuera una máquina. Los argumentos son los ingredientes reales que le metemos a la máquina. Y adentro, esos ingredientes se guardan en unos contenedores que se llaman parámetros. Resumiendo, pasamos argumentos y la función los recibe como parámetros. Esto es súper útil. Los parámetros por defecto hacen que nuestras funciones sean mucho más flexibles. En este ejemplo de potencia, si no le pasamos un exponente, la función asume que es un 2, o sea que queremos elevar al cuadrado. Simple, pero muy efectivo. ¿Y qué pasa si no sabemos cuántos argumentos vamos a recibir? Para eso están los parámetros REST. Esos 3 puntitos le dicen a JavaScript, oye, agarra todos los argumentos que vengan a partir de aquí y mételos en un array que se llame números. Esto nos da un poder increíble para crear funciones que aceptan un montón de datos. Ahora, un concepto crucial, el alcance o scope. El alcance es básicamente la burbuja donde viven nuestras variables. Es lo que define desde dónde podemos ver y usar una variable o una función. Entender esto es fundamental para no cometer errores.
El alcance más grande de todos es el global. Una variable que se declara aquí es como un anuncio en una plaza pública. Todo mundo la puede ver y modificar. Por eso mismo hay que usarlo con mucho cuidado para no generar conflictos. Y aquí es donde las funciones de verdad brillan. Cada función crea su propio alcance local. Las variables que se declaran adentro son privadas, están totalmente protegidas del mundo exterior. Esto nos permite escribir código sin tener que preocuparnos de si el nombre choca con otra parte del programa. Y con la llegada de let y const en versiones más modernas de JavaScript, obtuvimos un control todavía más fino, el alcance de bloque. Ahora, cualquier par de llaves, como las de un if o un for, puede crear su propia pequeña burbuja de alcance. Esto nos da muchísima más precisión. Bueno, suficiente teoría. Vamos a ver cómo se ve todo esto en el mundo real, en código de verdad. En esta sección vamos a aplicar lo que vimos a una API. A ver, este es un escenario súper común. Tenemos una ruta en nuestra API y toda la lógica está metida ahí dentro, en esa función. Y sí, claro que funciona, pero es difícil de leer, de probar, y si necesitamos esa misma lógica en otro lado, ¿qué toca hacer? Copiar y pegar. Exactamente, el código espagueti. Y aquí, la solución. ¡Brillante! Extraemos toda esa lógica y la metemos en su propia función, en un archivo aparte que llamamos controlador. Ahora nuestro archivo de rutas está impecable, súper limpio. Solo dice, cuando llegue una petición a esta URL, llama a la función getAllWorkouts. La lógica está encapsulada, se puede reutilizar, es fácil de encontrar. Esto es pensar en módulos. Lo que nos lleva a la conclusión. Al final, todo se resume en adoptar esta mentalidad, pensar en módulos. Y es que los beneficios son enormes. Primero, la reutilización. Se usa el mismo código en varios lugares, sin duplicar nada. Segundo, la legibilidad. El código se entiende mucho más fácil. Tercero, el mantenimiento. Si hay un error, se arregla en un solo sitio. Y por último, la escalabilidad. Agregar cosas nuevas se vuelve mucho más simple y seguro. Y para cerrar esta pregunta, la próxima vez que haya que enfrentar una tarea compleja, antes de empezar a escribir código como locos, hay que detenerse un momento y pensar, ¿cómo puedo dividir este gran problema en una serie de funciones pequeñas, claras y manejables? La respuesta a esa pregunta es el verdadero secreto para dominar el arte de programar.